Buenos días. Vamos a continuar con infecciones que pueden afectar a la mujer durante el embarazo y que pueden tener la repercusión en el recién nacido. En este caso vamos a hablar de la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida que se puede adquirir en forma perinatal. Como toda patología tiene su historia y en esta hay una bisagra, es decir, un antes y un después que tiene un gran impacto, como ser el antes, fue antes de la institución de los antirretrovirales, entonces el futuro de los niños era bastante cruel, ya que había una alta mortalidad, y a partir del uso de antirretrovirales, tanto para el tratamiento como para la prevención en el caso de la embarazada, para que pueda disminuirse la transmisión vertical, existió este después, en donde el niño tiene una calidad de vida muy superior, que puede llevar una vida igual que todos los otros niños. En las estadísticas mundiales, si hablamos porque esta es una pandemia también, y los datos son a partir de las Naciones Unidas que están en la prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, vemos que en el 2015 las personas que pudieron acceder a la terapia antirretroviral ha ido aumentando y llegó a 17 millones en el mundo. La pandemia esta nos encuentra en el 2015 con 36.700.000 personas que viven con VIH. En el año 2015 contrajeron la infección 2.100.000, 1.100.000 fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, y si consideramos no solo el 2015, sino desde que comenzó la pandemia, vemos que hay 78 millones de personas que han contraído la infección desde el comienzo y 35 millones que han fallecido a causa de esta misma pandemia. Acá tenemos cifras que son comparativas desde el año 2010 al 2015. ¿Por qué no tenemos el 2016? Porque siempre hay un retraso en las notificaciones, por eso se considera hasta la terminación del año anterior. Bueno, esta comparativa es para mostrar más o menos cómo se han mantenido a lo largo de los años. Han aumentado, pero no demasiado, los casos de infecciones, y principalmente ver que en los menores de 15 años se presentan en el 2015 150.000 casos en el mundo, de los cuales la África subsahariana es el que se lleva el mayor porcentaje. De los datos regionales, los voy a mostrar más en detalle en la próxima, pero vemos que tenemos en América Latina y el Caribe 2 millones de personas que viven con VIH en América Latina, de los cuales 100.000 son nuevas infecciones en la región en el 2015. 50.000 fallecieron por causas relacionadas con SIDA, y de los niños que se infectaron son 2.100. Esto es, en el caso de los niños, el hecho de haber utilizado a partir del 96 la profilaxis para evitar la transmisión vertical. ¿Cuál es la realidad en la Argentina? En la Argentina hay 110.000 personas que viven con VIH, pero fíjense que este es un dato no despreciable, en donde el 30% desconoce su diagnóstico y 6.000 casos se notifican por año, de los cuales hay una relación varón-mujer de 2,1 varón por cada mujer diagnosticada. Y la transmisión vertical, esto ya estamos hablando de 2015, acá estamos hablando de 2013, 2014,
Si bien en esa época era de 4,8 la transmisión vertical, en el 2015 estamos en el 6%. Y la mediana de diagnóstico en el adulto es entre 33 y 32 años para la mujer. En la tasa de VIH por 100.000 habitantes en Argentina 2012-2013 es de 14,3, de los cuales 19,5% son hombres y 9,3% son mujeres, lo que hace la misma relación que mencionamos anteriormente. Cuando hablamos de transmisión vertical, estamos hablando de que la madre puede transmitir el virus a su hijo intraútero en el momento del parto o a través de la lactancia materna. Esta cifra que vemos acá es dejando a la historia natural. Nosotros teníamos una transmisión del 15 al 35% y este rango está dado por las, desigualdades regionales. En la provincia de Córdoba nosotros tuvimos históricamente una transmisión del 25%. Esta realidad ha cambiado y se puede lograr que la transmisión baje al 0,5 al 2% si uno interviene en estos 3 momentos en que la madre puede transmitirlo al niño. Es decir, tratamiento durante el embarazo, y para eso hace falta un diagnóstico precoz. En el momento del parto se hace también tratamiento para prevenir, y posteriormente, como el niño nace, se hace la profilaxis durante 6 semanas. Y hay que ver que acá hay una transmisión extra sobre estas dos a través de la lactancia materna. El riesgo de transmisión, según la etapa de gestación que esté la madre, vemos que se va incrementando a lo largo del embarazo y es mayor en el último trimestre, quizás porque las células trofoblásticas sirven también como reservorios del virus, y en el momento del parto. Estos 2 momentos son de mayor tasa de transmisión. Ahora, si analizamos cuáles son los factores que van a influir en la transmisión vertical, hay distintos factores. Uno de ellos referidos al mismo virus. Hay variaciones biológicas y genéticas del virus VIH. El virus VIH hay 2 formas o 2 serotipos, el 1 y el 2, pero el transmisor vertical es el virus 1, que es el que también está más difundido mundialmente. El virus 2 en general se ve en la costa oeste del África. Puede variar el fenotipo y haber virus resistentes, ya sea resistentes espontáneos o inducidos, que también pueden ser transmitidos y los que traerían problemas para plantearse nuevos métodos profilácticos. Con respecto a los factores maternos, ¿cuándo pesa más la transmisión? Cuando mayor es la carga viral. Por lo tanto, cuando una madre tiene mayor carga viral, en la primoinfección, donde la carga viral es muy alta y prácticamente no hay anticuerpos formados todavía, o cuando la madre está en la etapa final de esta enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, y ahí donde también se incrementa la carga viral y disminuye la calidad y cantidad de anticuerpos. El recuento de linfocitos CD4, que cuando son inferiores a 400 linfocitos por milímetros cúbicos, facilitan la infección, y por supuesto los bajos niveles de anticuerpos maternos, que si son del tipo de IgG, atraviesan la placenta y pueden servir de protectores en el niño. Mucho se habló de factores nutricionales referidos específicamente al déficit de vitamina A, donde hay muchísimos trabajos y sobre todo trabajos en poblaciones donde son deficitarias de la vitamina A, aparte de otros factores. ¿Por qué? Porque esta vitamina es una
digamos, protectora del sistema inmunitario y también de la integridad de las mucosas. Entonces, si hay un déficit, estaría favoreciendo el paso del virus. Factores obstétricos, y bueno, acá tenemos varios elementos que hablan en favor de la transmisión. Por supuesto, una de las cosas es el trabajo de parto cuando se prolonga porque hay una transfusión feto-materno que está facilitando la llegada del virus a través de la sangre materna. El contacto directo de piel y mucosa fetal en el momento de parto con sangre y secreciones maternas. La ruptura espontánea de membranas, ¿qué tiene que ver? Sí aumenta el riesgo, sobre todo cuando es más allá de 4 horas, teniendo en cuenta que aumenta el 2% por cada hora que tenga rotura de membranas. El desprendimiento placentario, la corioamnionitis materna y todo lo que sea intervenciones invasivas, como puede ser también el forceps, la episiotomía, y ya no se utiliza generalmente a partir del advenimiento del HIV el monitoreo del cuero cabelludo fetal. Otros factores en las relaciones sexuales no protegidas durante el embarazo. El tabaquismo, alcoholismo, el uso de drogas y las infecciones de transmisión sexual, sobre todo que tengan lesiones de tipo ulcerativas, como puede ser la sífilis, el herpes y la vaginosis bacteriana. Y cuando ya nos trasladamos a lo que es riesgo fetal o neonatal propiamente dicho, vemos que los prematuros están en desventaja porque evidentemente el prematuro no recibe la cantidad de anticuerpos que la madre le puede aportar al bebé y que es mayor en el último trimestre del embarazo. El bajo peso al nacer, porque un niño PEG tiene un sistema inmunitario también más deficitario con respecto al recién nacido a término. Las causas genéticas, y en esto que tiene que ver sobre todo el CCR5 es un correceptor para la entrada del virus a la célula. Los pacientes que tienen carencia de este correceptor estarían en ventaja, ya que el virus no podría entrar tan fácilmente a la célula. La inmadurez inmunitaria que es propia de los recién nacidos y que está más incrementada en el prematuro. Y en cuanto a la vía digestiva por deglución del virus, ¿cuáles son los factores de riesgo? Primero, que el recién nacido no tiene un filtro a nivel de la acidez gástrica, cuyo pH es más alto que lo normal, entonces no sirve de filtro. Bajos niveles de inmunoglobulina A, tiene una mucosa más delgada y por supuesto que el tracto gastrointestinal no posee la secreción de moco adecuada que sirve también como protector para la entrada de patógenos. El capítulo que hablábamos antes de qué aporta la lactancia materna como transmisión. El virus, si la madre está cursando ya la infección antes del embarazo, entonces el riesgo es del 14%. ¿Por qué? Porque ya posee una carga viral más baja y la presencia de anticuerpos. Pero si la madre adquiere la infección en el posparto inmediato, fíjense que la cifra aumenta al 29%, ya que está en pleno periodo de primoinfección con carga viral alta y por lo tanto más transporte de virus a través de la leche, que van en forma de viriones libres o intracelularmente. La duración de la lactancia también influye incrementándose en una relación lineal, desde que si tiene 5 meses de lactancia, el niño tiene un riesgo de infectarse del 3,5%, cuando llegan a 23 meses de lactancia se aumenta al 10,3%. Y con respecto a la presencia de grietas en los pezones, mastitis o niveles plasmáticos deficitarios de inmunoglobulina, de vitamina A,
Y la lactancia mixta, ¿en qué aumenta el riesgo? Que si el niño recibe leche de vaca, produce microtraumatismos en su mucosa intestinal que favorece la entrada del virus que viene a través de la leche materna. ¿Cuál es el proceder cuando ese niño uno sabe que la madre es HIV positivo y cuáles son las estrategias al nacer? Primero, evitar maniobras intempestivas para evitar lesiones en mucosa o en piel que favorecen con el contacto de secreciones y sangre materna la entrada del virus. Para eso es importante el baño posparto del bebé y no hace falta sustancias antisépticas, simplemente con agua y jabón, realizarle un examen clínico completo y evaluar si ese niño ha estado intraútero expuesto a drogas u otras infecciones intrauterinas. Y se comienza dentro de las 6 a 12 primeras horas de vida con el tratamiento de prevención con monodroga, que es la sidobudina o AZT, a razón de 2 miligramos kilodosis cada 6 horas vía oral. Si el niño no puede recibir vía oral, se puede hacer el tratamiento con el AZT endovenoso disminuyendo la dosis a 1,5 miligramos kilodosis endovenosa. Si el recién nacido tiene menos edad gestacional de las 35 semanas, se tiene que adecuar no la dosis, sino el intervalo de dosis. Si está entre las 30 y 35 semanas, se procede igual con el jarabe y se deja cada 12 horas las 2 primeras semanas de vida y después se la pasa cada 8 horas hasta completar las 6 semanas. Si el bebé tiene menos de 30 semanas de edad gestacional, se deja el intervalo de dosis de cada 12 las 4 primeras semanas de vida y después se continúa hasta la 6ª semana cada 8 horas. Y por supuesto, ya visto de que también la leche materna, y es una de las pocas infecciones y diría casi la única que tiene contraindicación absoluta de lactancia materna, es ofrecer alternativas a la misma. Como dijimos que la profilaxis se cumplía hasta las 6 semanas de vida del niño, una vez que se cumplió y sabiendo de que estas drogas pueden producir una aplasia medular, entonces hay que controlarlo con hemograma y evaluación clínica quincenal, seguir de cerca el crecimiento y desarrollo, que es donde más impacta si el niño se infectó precozmente, y la vacuna que va a recibir cuando nace es la vacuna de hepatitis B. No se debe hacer la BCG. La BCG se difiere hasta que el niño se haya descartado que tenga la infección, o sea, con las pruebas virales negativas a los 6 meses. A partir de la 7ª semana, una vez que se termina con la profilaxis, suspendido el AZT, se empieza con profilaxis para microorganismos oportunistas, como es el Pneumocystis jirovecii, con trimetoprim sulfametoxazol a 5 miligramos kilo día como única dosis diaria 3 veces por semana. Y finalizada el estudio, que a los 6 meses uno ya puede tener el dato de si el chico está infectado o no, se puede suspender el jarabe Con respecto a al seguimiento, es importante que haya derivación a un centro especializado. Ahora, ¿qué sucede en otros escenarios? Nosotros hemos visto un hijo de madre que uno conocía el estatus materno de infección y en la que se habían realizado todas las pruebas en tiempo y forma y el tratamiento adecuado. Cuando llegan niños que la madre no recibió durante el embarazo o el parto, la profilaxis, ya sea por desconocimiento de su estatus o porque simplemente no cumplió con el tratamiento, entonces se procede de forma diferente y ya hay que comenzar con un esquema combinado.
Entonces, una de las opciones es hacer la sidobudina cada 12 horas a 4 miligramos kilodosis y también empezando siempre precozmente, de entre las 6 y 12 horas de vida y no más tarde de las 72 horas, porque después ya no es efectivo la profilaxis. Y la nevirapina al nacimiento una dosis, a las 48 horas otra dosis y a las 96 horas la segunda dosis, de la segunda dosis se hace la tercera dosis. Esta se hace solamente estas 3 dosis, el AZT 6 semanas. La otra alternativa, y que es más efectiva, es hacer una combinación de 3 antirretrovirales. Sidobudina, las 6 semanas, a hacerla 4 miligramos kilodosis cada 12 horas, la lamivudina o 3-TC a 2 miligramos kilodosis cada 12 horas, 7 días, y una dosis de nevirapina al nacimiento, la segunda a las 48 horas y la tercera a las 96 horas de la segunda dosis. ¿Cuál es la dosis de la nevirapina? Si el niño tiene entre 1500 y 2000 gramos, se hace 8 miligramos por dosis. Y si tiene más de 2000 gramos, se hace 12 miligramos por dosis. Y por supuesto, ofrecer las alternativas de la lactancia materna. Acá vemos el impacto que ha tenido el uso de la prevención para la transmisión vertical, que ha sido uno de los mayores impactos que se logró con el HIV. A partir del año 1996, que se instituye el protocolo, el primero que fue el 076, usando el AZT durante el embarazo, en el momento del parto y después la prevención de las 6 semanas en el niño, se logró que fueran descendiendo las tasas de transmisión vertical. Si uno ve esta espiga a la inversa, acá diría que pasó. Esto es, en realidad tendría que haber seguido la curva acá, y es por retraso en las notificaciones, que la notificación final se hace al año y medio del niño, por eso es que hay esta inflexión. Pero realmente ha sido efectivo y llegamos al 2014, donde se ha logrado una transmisión vertical, originariamente del 25% a bajar al 5 o 6%. ¿Qué pasa con el diagnóstico de la mujer en el momento del embarazo? Fíjense que el 55% ya sabían de su diagnóstico antes del embarazo. Sin embargo, hay un 35% que conoce su diagnóstico gracias a que quedó embarazada. Fíjense que una cifra no despreciable, por lo tanto es una oportunidad única que no se debe perder, es hacer el control durante el embarazo. Y se debe hacer el testeo en los 3 trimestres del embarazo. Y por supuesto, acá también hay que insistir en que no solamente hacer el testeo en la embarazada, sino en su pareja, porque muchas de las mujeres han adquirido la infección estando embarazadas sin haber estado previamente siendo positivas. 3% se entera en el trabajo de parto y 3% en el puerperio. Estas son cifras de toda la Argentina, contando desde el 2009 al 2014, con el asterisco nos está indicando de que el 2014 hay todavía retardos en las notificaciones. Y fíjense esto, 3% desconocido, lo que lleva a que después uno haga diagnóstico en los niños ya en la etapa de pediatría. Con respecto a la región de residencia, vemos que en el total país la transmisión es del 4,8% y nosotros estaríamos ubicados en la región centro, que es del 3%. Cuando uno recibe un niño de madre HIV positivo, tenemos que seguir ciertos pasos hasta llegar a un diagnóstico final. Entonces,
decimos que un niño es positivo cuando uno puede corroborar ya por métodos virales el diagnóstico, negativo cuando ya lo puede descartar definitivamente, pero está el grupo de niños que todavía están en estudio y que se dicen expuestos. Entonces, de acuerdo a esto, vemos las cifras en el 2013 y 2014 que se pudieron estimar como positivos 56 niños en el 2013, 41 en el 2014, con un total de 97. Se desestimó el diagnóstico en 1914 niños, pero todavía están en estudio 636 niños, o sea, son los expuestos que no se terminaron de estudiar. Cuando uno ve estas cifras, sabiendo la efectividad de lo que significa el tratamiento y el asesoramiento durante el embarazo para evitar esta transmisión, contando con los métodos de diagnóstico adecuados y accesibles, y también el tratamiento accesible, es inestimable decir cómo se pueden llegar todavía a infectar niños en esta época. Y acá, en este gráfico, desde el 2009 hasta el 2014, vemos las barras en celeste, muestran lo que es el grupo de madres tratadas prenatalmente, o sea, durante el embarazo. Las que solamente recibieron la profilaxis intraparto están en las barras rosas y las naranjas indican la profilaxis en el recién nacido. Fíjense el desfasaje cuando todo tendría que estar al mismo nivel, es decir, lograr de que la madre se capte, se trate durante el embarazo, se pueda lograr hacer la profilaxis intraparto y llegar a hacer la profilaxis en el recién nacido, todo en el mismo nivel. Sin embargo, llegamos tarde más de una vez. ¿Cómo se hace el diagnóstico en pediatría? ¿Y por qué hacemos esta división de menores de 18 meses y mayores? Porque el mayor de 18 meses ya perdió todos los anticuerpos protectores maternos y si no está infectado, no va a expresar una serología positiva. Entonces se comporta como el adulto. En cambio, en los menores de 18 meses, como dijimos anteriormente, los anticuerpos maternos pueden perdurar hasta esta edad en el niño. Entonces, las pruebas serológicas no nos sirven para diagnóstico porque seguirían saliendo positivas sin estar infectado el niño. Por eso es que en estos chicos hay que proceder con métodos directamente buscando el virus. Acá tenemos el algoritmo de los mayores de 18 meses, que se usan, como vemos, las mismas pruebas que en el adulto. Si se hace la ELISA y el Western es positivo, ya sin lugar a dudas es un niño infectado. Si ambos estudios son negativos, se considera no infectado. ¿Qué pasa con los menores de 18 meses? Y acá tenemos en cuenta si es programado, nos referimos a aquellos chicos que uno conoce el diagnóstico materno y empieza el control desde el comienzo de la vida del niño. Entonces, la primera muestra, y cuando hablamos de muestra acá dijimos métodos virales, que son la reacción en cadena de la polimerasa o la carga viral. Directamente hay que pedir estos métodos en los menores de 18 meses. La primera muestra se debe recabar entre los 24 y 72 horas de vida, pero principalmente tiene que ser más precoz cuando la madre fue ya diagnosticada durante el embarazo o el parto. Entonces, antes de externar el niño de la maternidad, se debe sacar esa primera muestra. Y sobre todo si no recibió la madre una terapia antirretroviral o la carga viral es mayor de 1000 copias por mililitro. O si no se puede sacar en esta oportunidad, por lo menos tiene que estar extraída dentro de entre los 14 y 30 días del nacimiento. ¿Qué dice el algoritmo? La segunda muestra, si esta es negativa, se debe repetir al mes o 2 meses de vida. Nosotros utilizamos los 2 meses en general. Y la tercera muestra entre los 4 y 6 meses de vida, teniendo en cuenta que la sensibilidad de los métodos es del 100% ya al 6.º mes de vida,
Por lo tanto, si lo llevamos al 6º mes, ya podemos descartar con bastante precisión de que el niño está o no está infectado. Ahora, eso es el algoritmo si cada una de estas pruebas resulta negativa. Si la primera o la segunda o la tercera ya es positiva, ese resultado no se debe dar con una sola prueba la certeza de que es positiva, sino que se debe realizar una nueva prueba para corroborar, y con 2 pruebas positivas ya se considera que el niño está infectado. Ahora, ¿qué pasa con los niños que uno no los capta desde que nacen por desconocer el estatus materno? Entonces a eso le llamamos diagnóstico no programado. Entonces, ¿qué se hace? Si el niño ha sido amamantado, se inicia un mes después de que el niño se le suspendió la lactancia materna, y después se le repite hasta 6 meses posterior a suspender la lactancia materna. Si el paciente llega antes del mes de vida, se procede como el hecho anterior. Y si no, se hace 2 determinaciones virológicas, y la segunda preferentemente, yo diría, a los 6 meses de vida, en donde la sensibilidad diagnóstica es del 100%. Cuando hablamos de la clínica, todo niño que nace de una madre HIV positivo no presenta síntomas al momento del nacimiento. O sea que nosotros nos tenemos que guiar por los antecedentes maternos principalmente. Y acá tenemos que ver que el patrón de presentación clínica de los niños es mucho más agresivo que en el adulto. ¿Por qué? Porque tiene un corto periodo de incubación, y el niño hasta los 2 años de vida no estabiliza la carga viral y suelen tener cargas virales muy altas. Entonces, esta historia natural de presentación clínica la hace en forma bimodal, teniendo en cuenta en qué momento se infectó. Si se infecta intraútero, es el niño que va a tener una evolución rápidamente progresiva, y por suerte es el menor porcentaje en relación a los que se infectan en el momento del parto. Las manifestaciones clínicas van a aparecer ya en los primeros meses de vida, y con el agravante de que va a tener más compromiso a nivel encefálico. Va a tener más compromiso en infecciones oportunistas como la neumonía por Pneumocystis jirovecii y otras infecciones. Y una elevada mortalidad. Fíjense que el 80% en general fallece antes de los 3 años de vida. Después están los progresores lentos, que son los que se infectan en general en el momento del parto o posparto. En este caso, la infección tarda mucho más en presentarse la clínica, y no lo hace sino después de quizás de los 12 meses de vida, y tiene mejor pronóstico. De igual forma, no nos olvidemos de lo que dije anteriormente. El niño maneja cargas virales muy altas, lo que redunda en que si tiene un sistema inmunológico que está a su vez en maduración, entonces el impacto va a ser mucho más importante que en un adulto, y va a llegar al diagnóstico de SIDA más precocemente de lo que hace el adulto. Y después tenemos un porcentaje muy bajo, que son niños que son no progresores o progresores muy lentos, y que pueden manejar cargas virales bajas, y que pueden llegar a tener un periodo de latencia más prolongado como sería en el adulto, y que puede llegar 12 o 15 años de vida, sin expresión clínica. Ahora, como pediatras, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer diagnóstico por sospecha de antecedentes en un niño en una edad en que no fue diagnosticado durante la etapa perinatal? Lo tenemos que presumir en hijos de padres que tengan VIH o que tengan conductas de riesgo como drogadicción u otras infecciones de transmisión sexual. Niños con antecedentes de transfusiones o abuso sexual, aunque ahora las transfusiones sabemos que son controladas, sin embargo existieron casos. Y el abuso sexual se vino a sumar. Ahora sabemos que la transmisión o el HIV
pediátrico, digamos, el 90% es a expensa de la transmisión vertical, pero hay un porcentaje, y sobre todo actualmente, que lo atribuimos al abuso sexual. Niños que puedan presentar signos y síntomas compatibles con infección. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque por ahí tenemos niños que tienen una detención del crecimiento o no alcanza pautas madurativas o ha perdido pautas madurativas que haya adquirido, o que tenga infecciones reiteradas, infecciones graves en un año que sean reiteradas, y bueno, sospechemos de que puede tener una infección por HIV. Como conclusión, porque yo voy a tocar solamente el aspecto perinatal, después hay mucho para hablar en todo lo que sea el seguimiento y la prolongación de esta enfermedad, que si bien tiene tratamiento, sabemos que el tratamiento es de por vida, porque no hay cura, pero sí con el tratamiento se ha logrado que la carga viral se haga no detectable en sangre. ¿Y qué pasa con esto? No se deteriora el sistema inmunológico y la persona tiene una mejor calidad de vida, se ha redundado en la disminución de la mortalidad y bueno, eso es importante a recalcar para que se hagan en tiempo y en forma los diagnósticos. Y a esto lleva también las conclusiones. ¿Qué intervenciones que no deben faltar para reducir esa transmisión? Y es un poco respondiendo a todo lo que vimos con los factores de riesgo. Primero que nada, el asesoramiento y las pruebas hechas en forma prenatal para poder actuar tempranamente durante el embarazo y no solo pensar en la mujer, sino en su pareja. La institución durante el embarazo, en este momento, ya no se usa la monodroga, sino un tratamiento combinado con 3, incluso a veces hasta 4 drogas antirretrovirales que son las efectivas para disminuir la carga viral. El cuidado prenatal, que es el cuidado como en cualquier otro embarazo con algunos determinantes más específicos, como ser el control de la carga viral, el control de la situación inmunológica materna, el control de si tiene otras infecciones concomitantes para poder actuar en consecuencia. El parto. Mucho se discutió cuál era la forma del parto importante. Sabemos que la cesárea per se en su momento favorecía la disminución de la transmisión y mucho más cuando se hace acompañado del tratamiento de prevención en el momento del parto. Y la cesárea es efectiva siempre y cuando sea cesárea programada y no una cesárea de urgencia o que haya empezado el trabajo de parto. Ahora, ¿hablamos de parto vaginal? Y sí, cuando la madre tiene carga viral no detectable o carga viral de menos de 1000 copias, se puede aspirar a hacer un parto vaginal. Y en el momento del parto, tratar de evitar todos los procedimientos que sean traumáticos para evitar que esté más tiempo el niño expuesto a sangre y secreciones maternas. La sustitución de la lactancia materna con fórmula y, por supuesto, prácticas para evitar la infección, que esto sería llegar antes de este periodo. Con todo eso vamos a lograr lo que dijimos, una transmisión vertical que aspira a menos de 0,5 niños que se infecten por transmisión vertical. Estas son las conclusiones y las metas para el 2015, que es reducir la transmisión vertical del VIH a menos del 2% y reducir la incidencia del VIH pediátrico a menos de 0,3 casos por 1000 nacidos vivos. Muchas gracias.